Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema del abuso sexual. ¿Qué sucede con el abuso sexual? Es una práctica lamentablemente muy recurrente en las familias y en los entornos próximos a los niños. Y vamos a platicar especialmente el día de hoy sobre las consecuencias que trae en la infancia, las consecuencias inmediatas de un abuso sexual infantil. La idea es generar una serie de videos sobre el abuso sexual para comprender a profundidad esta experiencia y poder acompañar a los profesionales y también a las personas que han pasado por esta experiencia, igualmente a los padres de familia. Algo importante de considerar del abuso sexual es que tiene una serie muy amplia de expresiones y que cada caso será particular y tendrá una serie de singularidades específicas que nos ayudarán a comprender a profundidad cómo es que el niño o la niña vive en la experiencia. En el video del día de hoy vamos a platicar de manera detallada sobre las consecuencias inmediatas que puede sufrir un niño cuando recibe una experiencia de abuso o cuando sufre una experiencia de abuso sexual. Lo primero que debemos de contemplar es que el abuso sexual va a tener diferentes manifestaciones de acuerdo a la característica de la víctima, la característica del agresor, el tipo de abuso que sufrió la persona y la manera en que fue revelado el abuso sexual. Estos elementos, al conjugarse, nos van a definir en gran medida el nivel de impacto que va a tener en la experiencia del niño el abuso sexual. A veces hay personas que inmediatamente no tienen consecuencias debido al abuso sexual. Esto es importante mencionarlo porque habrá algo que se llama efectos durmientes o secuelas del abuso, que lo platicaremos mayormente en otro video, que puede suceder al, de manera tardía o posterior durante la infancia, o puede aparecer durante la adolescencia o consecuencias durante la etapa adulta. Como les decíamos, la idea va a ser crear un video para cada una de las etapas de acuerdo a las consecuencias que puede tener el abuso sexual. Dentro de las características más importantes que vamos a ver o de las consecuencias más importantes que vamos a ver en el tema del abuso sexual, va a ser una serie de respuestas inmediatas de tipo somático. No quiere decir que cuando aparezcan estas consecuencias de las que vamos a hablar el día de hoy, inmediatamente debemos presumir que el niño está pasando por una experiencia de abuso sexual. Hay una serie de eventos importantes que podrían traer consigo estas consecuencias sin la necesidad de que se pueda presumir que hay un caso de abuso sexual. Dentro de las consecuencias que vamos a ubicar son problemas estomacales, dolores de cabeza, eh, va a haber también malestar físico, una sensación como de pesadez en el niño o de retraimiento. Eso sí, a veces inmediatamente vamos a ver la consecuencia. Uno de los factores relacionados con eso, como mencionábamos, va a ser el caso de las características que hablábamos sobre la víctima, el agresor, la forma en que se produce el abuso sexual y la revelación si es que sucede. No siempre habrá síntomas físicos inmediatos. Muchas veces las consecuencias del abuso sexual se pueden percibir hasta el momento que hay la revelación. A veces, inmediatamente después de la experiencia de abuso, empezaremos a notar estos cambios o en algunos otros casos puede tardar un poco más de tiempo. ¿De qué depende esto? De una serie de factores y de cómo el niño o la niña van asimilando la experiencia o van reaccionando a la experiencia. Debemos recordar que en muchos momentos la experiencia de abuso para muchos niños en un principio puede también tener un elemento placentero por la estimulación que reciben en las zonas erógenas. Entonces no es que el niño tenga esta intención deliberada de experimentar placer, pero obviamente al ser estimulados en zonas erógenas pueden experimentar placer. Muchas veces la experiencia traumática aparece cuando el niño se percata
que no es adecuado a esa forma de relación. Esto muchas veces sucede cuando el abuso sexual aparece por alguno de los familiares hacia los cuales el niño o la niña puede tener afecto. Entonces, en otros casos, el abuso aparece de otros niños más grandes que lo hacen deliberadamente y ahí puede aparecer, por ejemplo, la vergüenza, puede aparecer el retraimiento. Uno de los síntomas importantes que debemos contemplar cuando aparece una experiencia de abuso son dos factores que vamos a ubicar mucho en niños, que sería la eneuresis o la equiopresis. La eneuresis es esta dificultad para regular los esfínteres al momento de orinar y la ecopresis para controlar las heces fecales. Entonces, los esfínteres en relación a eso. Ambas experiencias, tanto la eneuresis y la ecopresis, pueden aparecer en otros contextos, no solo en el tema del abuso sexual. Generalmente es una respuesta del niño ante una experiencia emocionalmente intensa, por las cuales el niño se siente rebasado y tiene una dificultad para expresar ese alto nivel de ansiedad y aparecen estos síntomas que sería la eneuresis o la ecopresis, que ambas tienen que ver con la falta de control de esfínter. Esto sucede cuando los niños ya han controlado los esfínteres y a partir del evento o de la situación de ansiedad o de tensión hay una regresión a esta conducta de no regulación del control de esfínteres. Eso es súper importante. Obviamente cuando la ecopresis aparece debemos de pensar en un evento mucho más impactante, ¿sí? Generalmente la ecopresis se produce ante eventos de mayor impacto traumático. No quiere decir que la eneuresis no, pero generalmente el grado de falta de control, es decir, de la orina al excremento, hay generalmente una intensidad distinta. No en todos los casos, pero sí lo podríamos contemplar. Dentro de otras de las características fundamentales es que el niño empieza a desarrollar una serie de pautas de mucha ansiedad, de retraimiento, de miedo, de terrores nocturnos. Cabe mencionar, como lo hemos dicho, es que estos síntomas pueden ser producto de algún otro tipo de eventos traumáticos o bien de un estilo de crianza autoritario o abusivo. En el caso del abuso sexual, debemos ver este salto relacional que tiene el niño o la niña cuando aparentemente no funcionaba de esta manera y hay un cambio repentino o progresivo hacia conductas que no presentaba y donde no hay un contexto específico que pudiera dar sentido a ese cambio. Otro de los aspectos fundamentales es que el niño empieza a tener síntomas depresivos. Y los síntomas depresivos en niños no siempre es el llanto o el desánimo. Muchas veces sí, pero en otros momentos se muestra con irritabilidad, con conductas violentas, con conductas riesgosas, es decir, los niños se vuelven muy impulsivos, se vuelven muy desorganizados en su forma de expresar las cosas o de hablar. A veces pueden tener descuido personal también, es decir, ya no se quieren bañar o no quieren tener ciertos puntos de higiene que antes sí manejaban correctamente. Otro punto que debemos tomar muy en cuenta es las conductas sexualizadas. Cabe mencionar que muchos de los niños que sufren experiencias de abuso sexual intentan replicar la experiencia con otros niños. Y aquí sucede un tema que debemos tomar en cuenta, que es que en muchas ocasiones utilizarán estas prácticas con niños más pequeños. Y eso para los niños más pequeños también se puede vivir como un abuso sexual. Aunque obviamente ahí hay un sesgo importante para ver cómo se vive y la diferencia o la línea entre el juego sexual convencional entre niños y el abuso sexual es delgada. Porque aunque nosotros lo podemos categorizar como un juego sexualizado entre niños, la experiencia del niño que recibe el juego sexualizado de un niño que tiene una intención deliberada puede vivirse como un abuso sexual. Y sobre todo cuando hay una diferencia de edad significativa.
aunque ambos sean menores. Este caso es importante porque obviamente no podemos culpar al niño que está teniendo esa conducta sexualizada, pero sí debemos de tomar en cuenta que hay una falta de atención o una negligencia tanto de los padres como de los cuidadores, ya sea los maestros o la gente que vive alrededor del niño. Las conductas sexualizadas más comunes que vamos a ubicar en niños que sufrieron abuso sexual sería la masturbación excesiva o bien la masturbación en espacios públicos. Nuevamente, el niño puede tener esta tendencia, todos los niños pueden tener esta tendencia natural a masturbarse porque encuentran placer. Sin embargo, vamos a ver un cambio significativo en la manera en que lo hacen, en la forma en que lo hacen y también en esta urgencia o en esta impulsividad de hacerlo. Generalmente cuando un niño lo descubre y le es placentero de manera natural sin que haya habido una experiencia específica que haya modificado su percepción sobre el placer, lo vamos a ver que lo hace de manera más regulada generalmente, al menos que haya otro tipo de problemas como trastornos de ansiedad o cosas así, pero generalmente el niño lo va a hacer de manera mucho más regulada y en espacios privados, porque justo va haciendo este descubrimiento y generalmente cuando lo hace de manera pública, inmediatamente hay un ajuste. Cuando vemos este tipo de conductas sexualizadas en niños que sufrieron abuso sexual, les va a costar mucho trabajo hacer este ajuste o va a aparecer la conducta con mucha intensidad. Y otro punto importante es que van a replicar estas conductas sexualizadas, no siempre, pero muchos niños van a replicar estas conductas sexualizadas con otros niños, ya sea sus pares, es decir, niños de su edad o tal vez niños más pequeños. Generalmente no sucede mucho que lo practiquen con gente más grande, a menos que estos niños más grandes tengan una intención deliberada y se replique la experiencia de abuso sexual. Bueno, espero que esta información sea de ayuda y les permita identificar algunos factores sobre los cuales tendríamos que profundizar tanto en la entrevista como en algunas herramientas o técnicas que nos ayudarán a profundizar y corroborar la experiencia de abuso. Debemos de tomar en cuenta que el abuso sexual en muchos momentos para los niños no aparece inmediatamente en la conciencia. A veces hay un proceso de disociación del niño donde lo vive como un evento de fantasía. Entonces, pero si vemos una serie de síntomas, podemos empezar a explorar en el contexto y primero evitar que se siga presentando si es que es un evento recurrente y segundo, atender al niño y acompañarlo en el proceso. También cabe mencionar que las personas agresoras es importante que reciban atención. En el caso de los niños que están teniendo estas conductas sexualizadas con otros niños, pues no verlos solo como agresores, sino verlos como víctimas y también apoyarlos en el proceso terapéutico debido para que puedan superar esta condición. Sobre todo para que no sigan replicando esta experiencia en otros niños que puede ser muy impactante. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho, les pido que si les gusta el video les den like, hagan sus comentarios y también se suscriban al canal para que podamos seguir en contacto. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto.